Buenas tardes a todas y todas. Muchas gracias a Miriam y a la cátedra por la posibilidad de acompañar esta última clase y sobre todo en un día como hoy, ¿no? Hoy es el Día Mundial de la Alimentación, pero desde el año 96 la Vía Campesina lo instauró como el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria y hoy se están haciendo actividades en todo el mundo. Y en todas las cátedras. Y en todas las cátedras por la soberanía alimentaria, así que sumamos la adhesión de este espacio a este día tan importante, porque en 1996, bueno, Miriam ya les ha contado que estuvo allá, cuando se creó la expresión de la soberanía alimentaria, fueron las organizaciones campesinas las que llegaron a Roma a decirle a la FAO: no queremos seguridad alimentaria solamente, queremos soberanía alimentaria, y eso implica la posibilidad de los pueblos de decidir qué queremos cultivar y cómo queremos alimentarnos. Y bueno, pasaron nada más que 22 años y hemos andado ya un camino, pero queda mucho para recorrer. Yo celebro, como dice Miriam, no leí la noticia, que Naciones Unidas tome esta agenda, pero también desconfío de esta agenda, porque cada vez que Naciones Unidas toma algo que proviene de la creación de los pueblos, lo desvirtúa, lo convierte en una mercancía más. Pasa en el convenio sobre diversidad biológica, pasa en el convenio sobre cambio climático, donde abundan lo que llamamos falsas soluciones, ¿no? Propuestas que en realidad toman nuestros términos. O sea, en vez de agroecología, la FAO habla de agricultura climáticamente inteligente. Miren. Y bueno, y toman las técnicas de la agroecología, pero para introducirlas en el mercado, para mantener el control corporativo, para que las semilleras tengan sus departamentos de semillas orgánicas para los que quieren hacer agricultura climáticamente inteligente. Entonces, todo lo convierten en mercancía. Y bueno, nuestro desafío, y sé que ese es el compromiso de la cátedra y el compromiso que se tiene de todas las cátedras y de todos los que venimos recorriendo este camino, es justamente rescatar la no mercantilización de la vida, y eso significa rescatar los vínculos, nuestras posibilidades de seguir construyendo comunidad y de seguir haciendo agricultura, que en realidad es uno de los vínculos más maravillosos que existen. Y bueno, ella me dijo, hablamos 5 minutos, me dijo: tenés que hablar de semillas y cambio climático. Así que me voy a remitir a las órdenes, porque además justo en el día de hoy la Vía Campesina establece que cada año, el 16 de octubre, tiene un eje central, y hoy el eje central son las semillas. El eje central es rescatar las semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, y es potenciar una campaña que ha iniciado la Vía Campesina desde el año pasado, cuando hace un año más o menos se hizo en Bilbao su conferencia internacional, y que los invito a informarse, a preguntar incluso, que es adopte una semilla. O sea, una invitación a que cada uno elija alguna semilla de su entorno, que venga por tradición familiar, que venga porque se cultiva en el barrio, que venga porque es importante en su comunidad, y la adopte para multiplicarla, para intercambiarla, para sembrarla, para diversificarla y para enriquecer esto. Y no es una cosa aislada, no es un proyecto individual. Las organizaciones de la Vía Campesina lo asumen como un compromiso, ¿no? Y bueno, es difícil hablar de esto, de adoptar una semilla, y ponerlo en el contexto de donde vengo. Realmente necesitaba venir para acá, porque casi no sobrevivo a la sesión esta de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados. Fue, les juro, terrible escuchar. O sea, les cuento primero. Desde hace más o menos 15 años, Monsanto quiere que Argentina modifique su ley de semillas para poder cobrar regalías sobre las semillas, pero además sobre cada vez que un agricultor guarda semillas. Esto se llama técnicamente en las leyes de semillas el uso propio. Nuestra ley de semillas establece derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, pero habilita el uso propio. O sea, nadie que cosecha algo tiene que pagar regalías por guardar semillas para volver a sembrar. Bueno, quieren cambiar la ley y lo han defendido. Entonces, por ejemplo, ¿cómo toman nuestro discurso? Todos hoy empezaron hablando diciendo: defendemos el uso propio. Pero el segundo punto es: pero hay que pagar por el uso propio. Les juro que dijeron eso. O sea, lo dijo el presidente del INTA, el ministro de Agricultura de la provincia
el presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos, el representante de las cámaras aceiteras de la Argentina, el representante de las cámaras del girasol de la Argentina, todos tienen un discurso único, o sea, se repetía en la exposición de cada uno de estos monstruos, en el cual diciendo, sí, hay que garantizar el uso propio, pero hay que pagar. Esto significa que alguien que utiliza una semilla que tiene derecho de obtentor, cuando cosecha el grano, tiene que separar lo que va a volver a usar como semilla, declarar cuánto guardó y pagarle por esa cantidad que guarda como semilla a Monsanto, a Bayer ahora va a ser, la cantidad que corresponde al porcentaje que se establezca. Eso es lo que están buscando con el cambio de la ley de semillas en Argentina. Eso es cortar la cadena de la vida, cortar la cadena de la agricultura, cortar la historia de 10.000 años de agricultura en los que cada año se vuelve a sembrar semilla y así la semilla se diversifica, se produce diversidad biológica, se produce más vida. Bueno, yo me vine antes de que terminaran la exposición, realmente en un rato voy a saber si convocaron a una nueva reunión, pero la sospecha de algunos asesores es que la intención es, y lo dijo el presidente de la comisión, que antes de fin de octubre quieren tener un despacho de comisión para el plenario donde haya un proyecto de ley de semillas que contiene esto que les menciono, pero muchas otras cosas horribles en las que no voy a entrar ahora. Hay un montón de documentos que después les puedo compartir. Hemos hecho un videíto de 4 minutos que se llama Semillas en Resistencia, que lo buscan en internet y explica en esos 4 minutos cuál es la problemática y cómo viene la cuestión, porque no es una cuestión de Argentina, es una cuestión global, ¿no? Bueno, para pensar que no todo está perdido, una compañera, Tamara Perelmutter, que es investigadora del Instituto Gino Germani y militante desde hace muchos años de estos temas con nosotros, y bueno, Tamara fue la única que hizo una exposición cuestionando los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, y sobre todo lo que venimos haciendo es que ese modelo de propiedad intelectual sobre las semillas es parte del agronegocio global, o sea, es parte de nuestro sistema sojero y agrotóxico, que es un eslabón más de esa cadena, y ella hizo un planteo muy claro y muy contundente en ese sentido, que nos sorprendía porque había algunos diputados que aplaudían y no saben qué sé yo, dos diputadas del área aplaudían, ¿no? O sea, de la coalición cívica, y creo que no sabían qué es lo que aplaudían, pero asentían cuando ella cuestionaba. Porque realmente los diputados no saben lo que están aprobando. O sea, decían ahí, todos repitieron un montón de mentiras. El presidente Linda diciendo, tenemos que producir más alimento porque en el 2050 vamos a ser 10.000 millones de personas en el mundo. ¿Cómo puede tener el presidente Linda o el ministro de Agricultura de la provincia de Buenos Aires cara para mentir con algo que es tan claro que no necesitamos producir más alimentos porque hay alimentos suficientes en el mundo para alimentar a toda la humanidad? El tema es la distribución y qué es lo que se produce. O sea, nosotros con 20 millones de hectáreas de soja, lo habrán visto bastante durante todo el año, no producimos alimentos para 400 millones de personas. Probablemente alimentemos 800 millones de cerdos en China, pero no es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo. Entonces, unos automóviles que se sí, los discursos de los aceiteros, por ejemplo, sobre la potencialidad que tiene Argentina para proveer biodiesel al mundo, bueno, es realmente, va a estar grabada la sesión porque Diputados tiene un canal en el que pasa las sesiones de las comisiones, búsquenlo porque es imperdible, realmente. Incluso Tamara está haciendo un relevamiento de los discursos en las 4 sesiones para hacer un documento exponiendo lo perverso que es, pero son nuestros legisladores, ¿entienden? Son nuestros legisladores. Bueno, pero como decía, para pensar que no todo está perdido, no solo hizo una muy buena exposición Tamara Perelmutter, sino que defendió un proyecto en el que muchos de nosotros estuvimos involucrados, las calizas también, que fue un proyecto que organizaciones campesinas y organizaciones indígenas, con el apoyo de algunos asesores, sobre todo de un diputado kirchnerista,
ni me acuerdo su nombre, Roberto Ruiz, bueno, no importa. Sí, Roberto Ruiz Alarcón. Él invitó a las organizaciones a ver qué posición tenían sobre las leyes de semillas. Ellas dijeron, bueno, queremos hacer un proyecto propio. Estuvimos reunidos varias veces a principio de año definiendo principios que debía tener una ley de semillas y aparecieron ahí 5 principios, que era el rechazo a los derechos de propiedad intelectual, el cuestionamiento al modelo, la defensa de las semillas nativas y criollas, la no limitación al uso propio y al intercambio de semillas, y la producción local y el fortalecimiento de la producción local, y además la participación de las organizaciones campesinas e indígenas en la definición de las políticas públicas que tienen que ver con el tema de semillas. Y bueno, los últimos 3 meses estuvimos trabajando en un proyecto y hace más o menos un mes este diputado, Ruiz Alarcón, con otros 19 diputados kirchneristas presentaron este proyecto, pero que tiene la firma de las 10 organizaciones campesinas y de las calizas también que han participado en el proyecto. A uno le cuesta pensar que 20 diputados kirchneristas que hace 4 años querían cambiar la ley de semillas para hacer una ley Monsanto, ahora están a favor de una ley campesina e indígena, y hay que asumir estas contradicciones, pero están en la oposición y les ha tocado, digamos, ponerse del otro lado y por lo menos están escuchando a las organizaciones. Pero creo que no hay que dejar de reconocer esta enorme contradicción. Hoy estaba sentado en la mesa escuchando a Luis Basterra, que era el presidente de la Comisión de Agricultura y era uno de los que quería... Financió la ley de agricultura. Bueno, y que era uno de los que hace 4 años decía, en reuniones en las que estuvimos nosotros, hay que cambiar la ley de semilla para una ley que restrinja el uso propio, y ahora dice lo contrario. Bueno, uno debe tener presente quiénes están ahí, pero como digo, no es una ley kirchnerista, es una ley de las organizaciones del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Hoy la lanzaron, estaban los compañeros de la Unión de Trabajadores de la Tierra en el lanzamiento, estaba el Maela, estaban las cátedras también representadas, entonces bueno, hay una amplia representación social que es lo que le da sustento a la ley, ¿no? Entonces bueno, no sabemos qué va a pasar, probablemente los estemos llamando dentro de 15 días para ir a la puerta del Congreso a hacer otro semillazo, porque es probable que haga falta hacerse escuchar, si es que están dispuestos así sí o sí a sacar la ley, pero la vamos a seguir peleando. O sea, hace más de 6 años que tuvimos que ponernos en el 2012, sí. O sea, cada año que no es electoral quieren aprobar la ley de semillas. Entonces 2012, 14, 16 y ahora le toca. El año que viene pasará de largo, pero la seguiremos peleando. Y bueno, siempre después Miriam Berreta, porque decía, hablaste poco de eso, pero me toca la parte de la crisis climática, y simplemente contarles esto que decía Miriam, y que las organizaciones campesinas, las cátedras lo tienen súper claro. Hace más de 10 años la Vía Campesina va a las conferencias de las partes sobre cambio climático diciendo los campesinos podemos enfriar el planeta, ¿no? Y suena lindo, ¿no? Los campesinos podemos enfriar el planeta, podemos dar la respuesta al cambio climático, o sea, evitar que la temperatura siga subiendo. Y en un momento que yo trabajo en una pequeña organización que es aliada de la Vía Campesina, que acompaña la lucha de la Vía Campesina, y nos dijeron, bueno, nosotros decimos esto, pero no estamos muy seguros. Nos ayudan a ponerle, o mejor dicho, estaban seguros de que era así, de lo que no estaban seguros es de cómo daban los números, ¿no? Entonces nos dijeron, nos ayudan a ponerle números. Bueno, nos pusimos a trabajar durante casi 5 años investigando cuál es el impacto que tiene todo el sistema agroalimentario industrial en la crisis climática y evaluando cada una de las etapas, ¿no? La primera es la deforestación que se produce en el mundo, o sea, el 90% de la deforestación a nivel global es por el avance de la frontera agrícola. El segundo punto que vimos es concretamente en la producción de alimentos, en la agricultura industrial, los combustibles que se utilizan, los agrotóxicos que se utilizan, el combustible que se usa para las fumigaciones, el consumo de fertilizantes, o sea, es un altamente consumidora de energía todo el proceso de producción de alimentos, ¿no?
Pero después de eso hay toda una etapa que es la del procesamiento de los alimentos, ¿no? Que significa también un enorme gasto de energía, no solo para el procesamiento industrial, sino también para hacer el packaging y toda la parte de embalaje, que es lo que nos venden finalmente. El costo a veces es más alto y el costo energético también a veces es más alto que el del mismo alimento industrializado. Vimos también lo que son los costos de transportes de los alimentos, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando el alimento o no alimento, las mercancías esas son llevadas de aquí hasta la China? Imagínense ustedes el consumo de energía que eso significa. O cuando una carne aquí es envasada y refrigerada y tiene que estar refrigerada hasta llegar a la Unión Europea. Bueno, y finalmente nos detuvimos también a ver cuál es el impacto que tiene el tema de la basura. O sea, ustedes saben que el 40% de la basura, de la comida en el mundo va a parar a la basura, ¿no? 40%. Casi la mitad de los alimentos que se producen van a parar a la basura. Desde, bueno, acá lo sabemos, cuando en Mendoza o en el Valle del Río Negro se tira la fruta porque no tiene precio, hasta lo que se deterioran en el camino y se tira, hasta lo que después se tira en los grandes supermercados, lo que se tira en los restaurantes. Bueno, todo esto que, como dice Miriam, ahora quieren, que para eliminar el problema lo quieren dar de comer a los pobres, ¿no? Pero bueno, la mayor parte de toda esa comida va a parar a vertederos, en los cuales se descompone la materia orgánica y produce gas metano. Entonces, ese gas metano es más potente como gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono. Eso hace que el impacto sea enorme. El gas metano en realidad tiene vida más corta que el dióxido de carbono, entonces no es por tantos años que impacta, pero sí en el momento en el que se libera. Bueno, y a eso hay que sumarle la enorme cantidad de gas metano que se produce también en la producción de carne. O sea, los feedlots y la producción de carne extensiva, sin integrar carne con la producción agropecuaria, con la producción de hortalizas o sea, sin reciclar como abono, hace que también haya una enorme emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, todo eso está documentado, hay un video de unos 20 minutos que se llama Juntos Podemos Enfriar el Planeta, en el que pueden ver el detalle de cada uno de esos puntos, ¿no? Pero los números que hicimos sumando cada una de estos componentes de las emisiones es que por lo menos entre el 44 y el 57% de los gases de efecto invernadero, o sea, por lo menos la mitad, pero entre el 44 y el 57% provienen del sistema agroalimentario industrial. O sea, para decirlo en claro, el principal responsable de la emisión de gases de efecto invernadero es el sistema agroalimentario industrial. Y nunca lo pensamos en esos términos. Cuando uno piensa en la crisis climática, ¿en qué piensan? En autos y fábricas, ¿no? Uno piensa, los que echan humo y echan dióxido de carbono a la atmósfera. Bueno, también son bastante responsables, entre el 16 y el 18% proviene de quemar combustibles fósiles en automóviles y en el transporte, pero el principal responsable en su conjunto es el sistema agroalimentario industrial. Y bueno, la respuesta en la que estuvimos trabajando también por varios años es, bueno, pero ¿qué podemos hacer para esto? Vos decime cuando tengo que terminar, que termino. Y la respuesta la encontramos también en el sistema agroalimentario, pero en el sistema agroalimentario campesino. Entonces, también nos pusimos, Camila Montesinos, una compañera de Chile, especialista en suelos, estuvo trabajando mucho porque también ustedes piensan, ¿quién es el que más carbono retiene en el planeta? Y uno piensa siempre en los árboles, en la forestación, en las pasturas, no en lo verde. Sin embargo, el mayor captador de carbono, por supuesto que proviene de ese carbono también de lo verde, es el suelo. O sea, los suelos ricos, los suelos orgánicos, los suelos vivos, Eduardo nos podrá contar mucho de eso después, son los que mayor captación de carbono tienen. Y en nuestros cálculos, por ejemplo, pensábamos que de aquí al 2050, recuperando los suelos del planeta que se están degradando tremendamente por el sistema agroalimentario industrial, se podría devolver al suelo casi el 50% del dióxido de carbono que está en exceso en la atmósfera. Entonces, fíjense, eso solamente cuidando el suelo.
Bueno, los otros factores son bastante claros. El hacer agricultura cuidando la biodiversidad, o sea, sin destruir los ecosistemas, sin destruir los bosques, que es perfectamente posible porque los sistemas agro-silvopastoriles son los que históricamente han manejado los campesinos y los pueblos originarios para hacer agricultura. Lo otro es fortaleciendo mercados locales, o sea, produciendo localmente y no teniendo que transportar alimentos kilométricos de un lado al otro del planeta. Entonces ahí sería enorme el ahorro que se produciría. Y bueno, dos factores que son claves también. Uno es devolverle la tierra a los campesinos, porque si la tierra, el 75% de la tierra en el planeta está en manos de monocultivos industriales, el 75% de la tierra. Los campesinos y las campesinas tienen apenas el 25% de la tierra y con eso producen el 70% de los alimentos que comemos todos los días. Entonces, hace falta devolver la tierra a quien puede cuidar la tierra, eso es indudable. Y bueno, y por último, y sería un tema para otra clase, pero lo dejamos ahí, es el denunciar las falsas soluciones. En Naciones Unidas, sobre todo, hay un montón de propuestas de bonos de carbono, de agricultura climáticamente inteligente, un mecanismo que se llama RED, que es reducción de las emisiones por evitar la deforestación. Bueno, un montón de curros, claramente, negocios que lo que pretenden es que los que siguen contaminando, pero pongan unos pesos, por ejemplo, para forestar, pero no con especies nativas, o sea, para hacer monocultivos de árboles. Por ejemplo, eso es lo que hace con el mecanismo RED. Entonces, necesitamos denunciar esas falsas soluciones porque eso nos mete otra vez en la trampa del mercado, ¿no? Bueno, esto también está en ese videíto, Juntos Podemos Enfriar el Planeta. Hay una historieta que a Miriam le encanta, a mí también, que se llama Juntos Podemos Enfriar el Planeta, que pueden descargar gratuitamente. Hace una semana di un taller en Paraguay y habían impreso la historieta para todos los participantes, fue muy lindo. Entonces, pero usar esas herramientas para difundir es fundamental. Esto no es una cuestión individual, lo tenemos que resolver colectivamente, podemos resolverlo colectivamente. La respuesta es la vía campesina de la soberanía alimentaria y de las semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad y de el Juntos Podemos Enfriar el Planeta son respuestas políticamente posibles, técnicamente impecables y factibles de aplicar. Lo que hace falta es seguir construyendo esta masa crítica que nos permita dar los pasos que necesitamos para cambiar este sistema que por otro lado se desploma, así que no tenemos otra salida que dar estos pasos por delante y justamente en una humanidad en la que la solidaridad, la cooperación entre nosotros, el respeto mutuo y con la naturaleza sea una realidad. Y esto es perfectamente posible y bueno, las cátedras son un ejemplo de eso, el trabajo de la vía campesina es un ejemplo de eso y todo lo que estamos construyendo vale la pena porque ahí está realmente el futuro. Así que gracias.